Ahora veremos la última parte de la clase de infecciones virales del sistema nervioso. Vamos a pasar a otro agente etiológico que está involucrado en manifestaciones a nivel del sistema nervioso, como es el virus de la paperas o parotiditis. Tengamos presente que entonces este virus, antes de la era de la vacunación, era uno de los principales generadores de meningitis. Ya no actualmente en los países donde está instaurada la vacunación. Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, esta la recordarán ya de las clases de infecciones virales respiratorias, donde habíamos visto a los parainfluenza. Bueno, está dentro de esta familia Paramyxoviridae, en la subfamilia Paramyxovirinae, y dentro de ellos en el género Rubulavirus, junto con parainfluenza 2 y 4. Aquí encontramos entonces al virus de las paperas o parotiditis. Así que recordar cómo era la estructura de estos virus, que eran virus envueltos, que tenían glicoproteínas, tienen actividad de hemaglutinina en este caso, tienen también la proteína SH, la F de fusión, o sea, recordar también que son virus RNA, todo eso del tipo de familia a la que pertenece. A grandes rasgos, este tipo de virus se transmite a través de vía aérea, vía respiratoria, tiene un periodo de incubación que es bastante largo, entre 2 a 3 semanas, puede ser un poquito más. Una vez que ingresa, entonces a través del tracto respiratorio va a producir una infección sistémica, va a producir viremia y luego de esta viremia primaria y secundaria puede llegar entonces a generar distintos cuadros. Cuando se produce esta primera etapa aguda temprana, la sintomatología puede ser general, fiebre, mialgias, malestar general, dolor de cabeza, y cuando ya se establece la fase aguda propiamente establecida, en este caso puede tener distintas manifestaciones. La más característica es la de paperas, parotiditis, que es la inflamación de las glándulas parotídeas, también de las glándulas submaxilares, y en algunos casos puede generar meningitis. En una muy pequeña proporción puede generar cuadros de encefalitis. Y también tiene otras manifestaciones como es pancreatitis o orquitis, que es la inflamación de los testículos. Esto sobre todo en los pospúberes puede generar este tipo de inflamación. Hasta el momento hay un solo serotipo, pero sí hay varios genotipos de este tipo de virus. Y actualmente se está estudiando si estas divergencias antigénicas también pueden llegar a estar relacionadas más adelante con la aparición de otros serotipos o no. Esto lo digo porque actualmente tenemos vacuna, es una vacuna atenuada y está dentro de las vacunas que se da junto para rubiola y sarampión, de la triple viral, y a pesar de que se ha instaurado el sistema de vacunación y que la persona está vacunada, se ha visto que se han producido brotes de parotiditis, de paperas, igualmente. Entonces, se estudia si era porque no había respondido a la vacuna, si realmente tenía el esquema completo de vacunación, y en muchos casos donde se ha visto el esquema completo de vacunación, igualmente habían adquirido la infección. Entonces, se sigue estudiando qué genotipo y demás es el que lo está produciendo. Aquí en Argentina tuvimos un brote en el 2014-2015, y lo que ha pasado desde que se instauró la vacuna es que cuando se producen esos brotes se genera sobre todo la infección en adultos jóvenes, más en adolescentes. Este tipo de patologías o este tipo de infección se daba sobre todo en los niños, en edad escolar, sobre todo antes de la era de la vacunación. Aquí podemos ver, entonces, el esquema de vacunación es la triple viral, que tiene una dosis a los 12 meses, una de refuerzo, entonces a la segunda dosis a los 5 a 6 años, antes de la entrada a la escolarización. El diagnóstico, aquí tenemos las glándulas parótidas inflamadas y cómo se observa característicamente entonces ese tipo de inflamación.
Cuando el cuadro es así de paperas, son diagnosticadas clínicamente, basadas entonces en esta clásica inflamación de las glándulas parotídeas. En el 99% de los casos se diagnostica de esta manera. También hay que tener en cuenta que hay otros virus que pueden llegar a generar este tipo de inflamación, pero en muy baja frecuencia. Y si estamos hablando del diagnóstico ya en casos donde hay otro tipo de compromiso, como hablamos de meningitis o de cuadro de meningoencefalitis, en esos casos vamos a poder hacer el diagnóstico mediante RT-PCR en líquido cefalorraquídeo. Tomar la muestra en la fase aguda. También, dependiendo de otras manifestaciones que ya no sean también solo a nivel del sistema nervioso, se puede llegar a tomar muestras de saliva y realizar entonces el estudio en ese tipo de muestra, y también se puede hacer un diagnóstico serológico. Pero entonces aquí sobre todo les quise dejar cuando estábamos pensando en un cuadro para hacer un análisis diferencial, ya sea de meningitis o de meningoencefalitis. Y tenemos aquí ahora otro agente viral involucrado en los cuadros de encefalitis. Este virus sí produce encefalitis pura. Los otros, como vimos, podían llegar a generar cuadros de meningoencefalitis. En cambio, el virus de la rabia produce encefalitis pura. Este tipo de virus pertenece a la familia Rhabdoviridae, tiene su genoma compuesto por RNA simple, polaridad negativa, no segmentada. Aquí vemos los esquemas entonces. Tiene ese nombre de la familia Rhabdoviridae, proviene de esta forma de bala que tiene el virus. Aquí podemos ver entonces la envoltura lipídica con las glicoproteínas y la nucleocápside, que es en este caso helicoidal, y el genoma rodeado entonces por la nucleoproteína. Aquí tenemos un esquema del genoma también de este virus. Produce una enfermedad zoonótica, es decir, que vamos a encontrar aquí un reservorio animal para que también se pueda producir la infección luego en el humano. Produce encefalitis y omielitis y existen 7 genotipos, pero dentro de estos genotipos vamos a ver que existen variantes. En Argentina, entonces, como en toda América, se encuentran presentes hasta el momento solo el virus rábico clásico, es decir, el virus del genotipo 1 de la rabia. Pero dentro de este genotipo encontramos distintas variantes, como podemos observar en este cuadro. Y cada una de estas variantes está adaptada principalmente a un tipo de reservorio. La variante 1 es la que está adaptada al reservorio de los perros y los gatos. En cambio, la variante 4 y la variante 6 está adaptada al reservorio de murciélagos insectívoros. Y cada uno de estos reservorios participa en distintos ciclos. ¿Esto qué quiere decir? Ciclos de transmisión. Es decir, que pueden ser ciclos terrestres urbanos o ciclos terrestres rurales o ciclos aéreos. Y esto va a depender entonces del reservorio que esté infectando esa variante en particular. ¿Cómo se clasifican entonces los distintos ciclos de la rabia? En función de las características de los reservorios naturales o de la distribución geográfica de la enfermedad. El ciclo terrestre está formado por genotipos adaptados a mamíferos terrestres. El virus de la rabia infecta a mamíferos de sangre caliente. El ciclo aéreo está formado por genotipos adaptados a mamíferos aéreos, como los quirópteros, murciélagos hematófagos y no hematófagos, insectívoros y frugívoros. Y cuando hablamos de la distribución geográfica de la enfermedad, podemos hablar de ciclo urbano o rural o silvestre. Cada uno de estos ciclos, el urbano y el rural, contiene a su vez a los ciclos terrestres y aéreos, cada uno de ellos. Entonces aquí podemos ver cómo se produce esa transmisión. Ya sean los ciclos terrestres, puede haber transmisión a hospedadores ocasionales, terrestre. Por ejemplo, en los mamíferos silvestres, la principal variante asociada es la variante 2 de los virus de la rabia. En los mamíferos urbanos
La principal variante era la 1. Aquí tengamos en cuenta entonces a los perros y gatos domésticos, con la variante 1. En los ciclos aéreos encontramos ya sea a murciélagos no hematófagos o a los hematófagos. Dentro de los no hematófagos encontramos las variantes 4 y 6. Y aquí tenemos la combinación de los ciclos aéreos terrestres, donde los murciélagos no hematófagos pueden entonces ocasionalmente infectar a perros, gatos, humanos o zorros, o estos murciélagos no hematófagos infectar a perros y gatos y a través de los perros y gatos llegar a la infección ocasional de humanos. Esto lo explico sobre todo para que sepan que variantes que están adaptadas más que nada a otro reservorio que no sean los mamíferos urbanos, también pueden infectar ocasionalmente al hombre. Entonces, ¿cómo es la patogenia del virus de la rabia? Este tipo de infección se produce cuando un animal, entonces un reservorio infectado, en este caso puede ser un perro o un gato, provoca la mordedura o una lesión, puede ser un rasguño, una lamedura, una lesión que ya estaba en el humano, y en ese sitio se produce la inoculación del virus a través de la saliva, entonces, del animal infectado. Se produce la replicación del virus en el tejido muscular y luego de esa replicación en el sitio de la mordedura, que va a ser variable ese periodo, puede ser ese periodo de incubación de unas 3 a 8 semanas, pero puede llegar a superar un año. Tiene una media aproximadamente de 45 días en el hombre y de 10 días a 2 meses en los perros. Una vez que se produce este periodo de incubación, entonces luego puede entrar en contacto el virus con las terminales nerviosas que estaban irrigando esa zona de la lesión y por transporte, entonces ahora retrógrado, llegar al sistema nervioso. Y de esta manera llegar a la zona de cerebro, cerebelo y demás. Cuando llega entonces al sistema nervioso, luego se genera una propagación centrífuga por nervios que llegan a las glándulas salivales, piel, córnea y otros órganos. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del diagnóstico para ver qué tipo de muestras podemos tomar, que entonces pueden ser muestras de saliva, de piel. En realidad de piel va a ser tomar en los bulbos pilosos, las zonas donde está inervado. Se hace biopsias de esa región para poder llegar a los nervios sensitivos de la piel y ahí poder realizar el diagnóstico del virus de la rabia. Cuando se produce la transmisibilidad, tenemos que tener presente que en perros y gatos la eliminación del virus por saliva comienza de 2 a 5 días antes de aparecer los síntomas clínicos y persiste durante toda la evolución de la enfermedad. La muerte del animal ocurre en una media de 5 a 7 días posteriores a la aparición de síntomas. Todos estos datos son importantes a la hora de las medidas que se van a tomar desde que se produce ese tipo de lesión y la posible transmisión al humano. ¿Por qué? Porque como les dije, tenía un periodo aquí de incubación variable que va a depender del tipo de lesión que se esté generando, de si esa zona estaba muy inervada o no, cuán lejos está del sistema nervioso central, del inóculo, la cantidad del virus que va a estar produciendo, que está generando la infección en ese momento. Son varias variables entonces que van a afectar ese periodo de incubación. En un principio el virus entonces va a replicar en esa zona. Si se logra una buena eliminación, higiene con algún tipo de antiséptico como iodopovidona, también realizar el lavado con jabón, se puede eliminar al virus de esa región. Si esto se logra realizar antes, y otras medidas, antes de que llegue al contacto con las terminales nerviosas, entonces no va a poder producir
la patología del virus de la rabia. Pero una vez que el virus entra en contacto ya el sistema nervioso e ingresa, ya no se puede tomar una medida de prevención para que genere la patología. Este es uno de los pocos virus que una vez que se produce la infección, se puede tomar las medidas de prevención, como vamos a ver, que son la utilización de la gamma globulina antirrábica y la vacunación, porque lo que se tiene que hacer es actuar para prevenir entonces la llegada al sistema nervioso. Y en este sistema de prevención, entonces podemos tener en cuenta este tiempo, este tiempo variable, y podemos ver que si el animal que está produciendo, en este caso el perro o el gato que produjo la lesión, se sospecha de que podía estar contagiado con el virus de la rabia, se lo va a mantener entonces en observación durante una semana. Durante esa semana, entonces, si aparecen síntomas, va a ser el tipo de tratamiento de prevención que se le administre entonces al humano. De todo esto hay distintas guías porque se tiene que evaluar entonces el riesgo. Yo les dejé ahora en la bibliografía anexa la guía, una guía sobre rabia otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación, donde muestran en cada caso cuáles son las pautas a seguir. Aquí, por ejemplo, tenemos en Argentina la alerta epidemiológica de rabia canina, que se había producido. Por muchos años en Argentina se ha hablado de que estábamos libres de rabia canina, hasta que se volvió a producir la transmisión en este tipo de animales. Aquí podemos ver un pico que hubo en el año 2003 y 2004, un poco menor, y luego todo el programa de vigilancia que se instauró y las campañas de vacunación para perros y gatos, que es muy importante. Ahora, que siempre lo que hubo fue también transmisión del virus de la rabia de murciélagos, las variantes de murciélagos. Y, por ejemplo, aquí en Bahía Blanca, creo que fue en el año 2014, que hubo varios casos de detección del virus de la rabia en murciélagos, entonces se reforzaron las campañas de vacunación en perros y gatos. El 20 de mayo del 2021 se produjo una alerta epidemiológica por un caso de rabia humana variante murciélago. Este caso se produjo en Coronel Suárez. Una mujer fue atacada o tuvo un accidente con una mordedura de un felino y le produjo el desenlace fatal, la infección por esta variante de rabia de murciélago y el desenlace fatal. Frente a este caso de confirmación de caso de rabia humana, variante murciélago, se reforzaron todas las coberturas de vacunación antirrábica en caninos y felinos, se reforzó la vigilancia de rabia animal y también la vigilancia epidemiológica de accidentes potencialmente rábicos. Respecto de los antecedentes de rabia humana y animal en Argentina, el último caso de rabia, como habíamos mencionado, se había registrado en Jujuy en el año 2008 por variante canina. Podemos observar en este gráfico el número de casos de rabia en perro desde los años 2013 al 2020. Y en todos estos casos, las variantes que han producido los casos de rabia canina han sido variante canina o variante de murciélago. En relación a la rabia felina, también durante el periodo 2013-2020 se reportaron casos y tenemos que tener presente el caso reportado en 2021. Pero la diferencia con lo visto anteriormente, con respecto a la rabia de caninos, en este caso las variantes que han producido la infección por rabia es la variante de murciélago. Aquí podemos observar el reporte de rabia animal durante el periodo 2013 al 2020, observando principalmente la infección en murciélagos insectívoros, también en bovinos y equinos, y en menor proporción caninos, felinos y otros animales silvestres. Por eso es muy importante tener todas las medidas de prevención y de control. ¿Cómo vamos a realizar entonces el diagnóstico de rabia? Se puede realizar la identificación temprana de antígenos virales
también se puede realizar la detección del RNA o el aislamiento del virus. Aquí tenemos ante-mortem, que se pueden utilizar distintas muestras como biopsia de piel, saliva, lágrimas, líquido cefalorraquídeo, en realidad biopsia de piel para realizar la detección de antígenos o el material genético, salivas, lágrimas y líquido cefalorraquídeo para realizar un aislamiento viral, en suero para la detección de antígenos específicos y en líquido cefalorraquídeo también para la detección de antígenos específicos. En realidad, una de las más utilizadas es la detección de antígenos en biopsia de piel, y esto se realiza por inmunofluorescencia. Pero tenemos que tener en cuenta que debido a que no todas las muestras de tejidos son positivas en todos los humanos, se recomienda tomar varias muestras, por ejemplo, biopsia de piel, saliva y suero. Y la muestra de líquido cefalorraquídeo es necesaria si el paciente ha recibido tratamiento antirrábico. Y post-mortem, el examen se realiza en tejido nervioso, las muestras pueden ser de médula, de cerebelo o del hipocampo, y deben mantenerse refrigeradas y enviarse al laboratorio de referencia, al laboratorio coordinador. No se recomienda el uso de formol porque va a inactivar el virus y en estos casos lo que se trata de hacer es aislar el virus. Pero en general, entonces, todo este tipo de diagnósticos se realizan en los centros de referencia. Y con respecto al tratamiento post-exposición, como vimos, a grandes rasgos hay que tener presente que es muy importante realizar un buen lavado del lugar de la herida lo antes posible y la determinación si se tiene que colocar la gamma globulina y la vacuna y cuándo. Por eso es muy importante notificar lo antes posible del accidente producido, la mordedura, la medura o lo que haya ocurrido. También hay que tener en cuenta que una posible vía de transmisión, no muy frecuente, pero que sí se ha documentado, es a través de la vía aérea cuando uno está en un lugar de las cuevas donde se encuentran los murciélagos, alta cantidad de murciélagos. En esos casos solamente se ha podido comprobar transmisión aerógena, pero lo frecuente entonces es a través de la inoculación por el animal infectado por algún tipo de lesión, ya sea mordedura, rajuño, algún tipo de lesión. Bueno, con respecto a rabia, entonces les dejo en las guías para el que quiera saber con más detalle cómo es el tratamiento de acuerdo al tipo de lesión y también si se tiene acceso al animal o no, o si el animal es silvestre o doméstico. Todo eso va cambiando en la manera de actuar posteriormente. Y ya terminando, encontramos también que diversos arbovirus pueden estar provocando meningoencefalitis o algún tipo de alteración o de patología a nivel del sistema nervioso. Uno de ellos es el virus de la encefalitis de San Luis, que se aisló también en casos humanos y en mosquitos. Justamente los arbovirus son virus que son transmitidos por artrópodos. En este caso, por mosquitos y de estas especies. Este virus, el de encefalitis de San Luis, es la causa más frecuente de meningitis aséptica producidas por artrópodo a nivel mundial y se encuentra aquí en Argentina. Pertenece a la familia Flaviviridae. Vamos a ver a esta familia con más detalle en la clase de arbovirosis. Aquí tener en cuenta que el diagnóstico entonces de este tipo de arbovirus se genera a través de la determinación de IgM específica. También se puede realizar mediante RT-PCR en el suero o líquido cefalorraquídeo durante la fase aguda. Tener presente que la elevación de los títulos de anticuerpos entre una muestra inicial y otra posterior también se pueden utilizar. Y existen los ensayos de neutralización, fijación de complemento, inhibición de la hemaglutinación o ensayos de ELISA. Todos estos tipos de diagnóstico, entonces, estas técnicas podemos utilizar para el diagnóstico de arbovirus, aquí en particular para el virus de la encefalitis de San Luis. Como verán,
El nombre dice encefalitis, también dice principales productores de meningitis por arbovirus. Lo que ocurre es que generalmente realizan un cuadro de meningoencefalitis. Y otro de los virus pertenecientes también a esta familia, Flaviviridae, es el virus Zika, que lo han escuchado y lo tienen más presente a partir del brote que se produjo aquí en las Américas en el año 2015, 2014, 2015, sobre todo aquí en América 2015. Este tipo de virus, si bien los cuadros que genera principalmente son otros, y puede llegar a producir entonces anomalías congénitas, como es el caso de microcefalia y otras manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, y en algunas personas también generar el síndrome de Guillain-Barré. Por eso aquí se los nombro, lo vamos a ver muy por arriba, porque también se va a ver más en profundidad en la clase de arbovirus. Este virus ya circulaba antiguamente, pero en otras regiones, hasta que se produjo la llegada de este tipo de virus a las Islas de Pascua en 2014 y de allí la transmisión, la introducción a las Américas, donde produjo este brote y se comenzó a ver la asociación entonces con microcefalia, cuando la mujer embarazada era infectada por este tipo de virus. ¿Qué es lo que produce el virus Zika? Es una enfermedad que es transmitida por la picadura también de un mosquito, el Aedes aegypti, el mismo que va a transmitir otras enfermedades virales por arbovirus, como es dengue y también por el virus chikungunya. Nada más que en este caso, además de la transmisión por la picadura del mosquito, en el caso de la infección por virus Zika también se ha demostrado la transmisión sexual. Lo que causa es, puede cursar con una forma asintomática o tener una forma clínica moderada. Tiene síntomas que duran aproximadamente una semana, entre 4 a 7 días, y que se parecen mucho en general con otras enfermedades, con otras arbovirosis como dengue o chikungunya. Así que se le tiene que realizar en general un diagnóstico diferencial. Aquí podemos ver algunas de las manifestaciones como son fiebre leve, dolor de cabeza, conjuntivitis, erupciones en la piel, dolores en las articulaciones. Y entonces puede en algunos casos producir enfermedad neurológica. Por eso lo estamos tratando aquí en la clase de hoy. ¿Qué es lo que se vio? Que puede estar asociado a síndrome de Guillain-Barré, pero sobre todo lo que más se ha estado estudiando es la microcefalia y la atrofia macular que también puede producir entonces en los niños hijos de madres infectadas mientras estaban embarazadas. A los primeros estudios lo que pudieron encontrar es que este tipo de virus podía utilizar un receptor que era el AXL, que está presente en las neuronas y en otros tipos de células también, como la microglía, glía, astrocitos, células blancos del sistema nervioso. Con esto entonces se estudió mucho sobre el neurotropismo y cómo entonces podía estar generando la infección de los progenitores neurales y producir la microencefalia y también otros defectos como por ejemplo en el caso del ojo la atrofia macular. Todo esto había comenzado ya en el año 2016, muchísimos trabajos reportaron entonces esta asociación, desde entonces se sigue trabajando mucho y cada vez se ha arrojado mayor evidencia de los distintos mecanismos posibles involucrados entonces en la microcefalia producida por la infección por el virus Zika. Cuando el virus infecta a las células epiteliales, fibroblastos y células dendríticas, puede ocasionar un daño en la célula generando la muerte de estas células por apoptosis. En el caso de la mujer embarazada ahora, lo que tenemos que tener presente es que puede entonces atravesar la placenta o también puede generar la infección de células como astrocitos y microglía, produciendo inflamación. En el caso del feto, entonces, este pasaje a través de la placenta puede generar la infección por el virus Zika directamente de las células progenitoras neurales, generando la muerte de ellas o
disruptiendo el ciclo celular, la proliferación, la diferenciación prematura y también la desregulación transcripcional. Esto se los nombro porque mucho se está trabajando ahora con distintas drogas que puedan bloquear estos mecanismos. Y aquí, con respecto a la inflamación también que se está produciendo, pueden alterar la vasculatura anormal y también disfunción y pérdida de células neuronales. Entonces es complejo el mecanismo por el cual se puede producir la microcefalia asociada a la infección por el virus Zika. Con respecto al diagnóstico a grandes rasgos, las muestras que se pueden tomar son de sangre entera, también en suero y plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y amniótico, semen y saliva. Con respecto al líquido amniótico, esto lo vamos a ver más adelante, pero tener presente que se puede determinar entonces la infección en líquido amniótico, pero hay que ver si es relevante realizar ese tipo de determinación, si no se puede tomar alguna conducta luego en ese caso, o sea, porque la obtención de la punción para el líquido amniótico también puede tener otras consecuencias. Las muestras entonces para análisis de ácidos nucleicos, vamos a hacer RT-PCR, son sangre entera, suero recogido en un tubo seco y orina en pacientes cuyos síntomas hayan empezado hace 7 días o menos. Entonces se puede hacer directamente la RT-PCR con primer específico para virus Zika. Cuando comenzó la pandemia, lo que se hacía al principio era pan-flavivirus, RT-PCR para detectar todos los flavivirus, y después se analizaba por secuenciación para ver cuál de ellos era. Dentro de los flavivirus, recordemos que teníamos el virus de San Luis, también están los virus de fiebre amarilla, dengue, pero lo que más se utiliza actualmente es la RT-PCR específica para el virus Zika. También podemos realizar serología, es decir, detección de la IgM. Aquí tener presente que se puede producir reacción cruzada con otros flavivirus en este tipo de, entonces, determinación. Lo que se puede hacer luego es la determinación mediante los ensayos de neutralización, que son específicos entonces para virus Zika. En ese caso, IgG. Bien, con respecto a la detección de IgM, podemos realizar entonces en muestra de sangre entera recogida en tubo seco y suero en pacientes cuyos síntomas también hayan empezado hace 7 días o más. Y siempre que sea posible se deben obtener muestras pareadas, muestras pareadas sería, de suero con un intervalo de 2 a 3 semanas. Y lo ideal es que la primera se obtenga en los primeros 5 días de la enfermedad. Esto es para poder documentar la seroconversión, para tener menos chance aquí de poder determinar IgG en la primera muestra. Así podemos ver la seroconversión. Y si no, también el aumento de 4 veces en el título de IgG. Entonces, para el diagnóstico del virus Zika, podemos hacer tanto diagnóstico directo o indirecto, y dependiendo del tiempo en el cual se pueda obtener la muestra, es la técnica más adecuada que se va a realizar. Entonces, en resumen, para tener en cuenta el diagnóstico de virus que están involucrados en la generación de meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, la principal muestra que se va a tomar es la del líquido cefalorraquídeo, con todos los análisis que estuvimos viendo al principio: la apariencia, la presión, el recuento de eritrocitos y leucocitos, el examen morfológico. Con respecto a los eritrocitos, si se realiza una punción traumática, los primeros tubos van a tener mayor cantidad de eritrocitos o, la liberación de cuando estos eritrocitos son lisados. Y esto va a ir disminuyendo en los distintos tubos, que es entonces un indicio de que la punción fue traumática y no en sí que había eritrocitos en la muestra por algún tipo de patología en sí. También vamos a realizar el análisis morfológico, el examen bioquímico, glucosa, lactato, proteínas. Con respecto a la glucosa, tener en cuenta que es la relación glucosa en líquido cefalorraquídeo versus en el suero,
porque va a depender entonces también de los niveles basales de glucosa en sangre de la persona, si es alto o bajo. Con respecto al lactato, se realiza en el líquido cefalorraquídeo y este no atraviesa la barrera hematoencefálica. Directamente se puede determinar. Y con respecto al examen microbiológico, se va a realizar el estudio de virus, bacterias y hongos, y para virus, sobre todo, la técnica de elección en líquido cefalorraquídeo va a ser la RT-PCR o PCR de acuerdo al agente viral involucrado. Tengamos en cuenta entonces las distintas muestras asociadas también a este líquido cefalorraquídeo de acuerdo al cuadro que esté teniendo ese paciente y qué es lo que se va a realizar. En el caso de parálisis flácidas aguda, siempre recordar tomar la muestra de materia fecal para enviar al centro de referencia y también actualmente el hisopado o aspirado nasofaringio para poder también tener una buena recuperación del enterovirus D68 si está involucrado en esos casos. En el centro de referencia se va a realizar tanto el aislamiento y la caracterización, también por técnicas de biología molecular. Esto es lo que les comenté recién, entonces recordar esto para el caso de parálisis flácidas agudas, y aquí nuevamente un cuadro comparativo de las características del líquido cefalorraquídeo entre los virus, entre las meningitis producidas por virus o bacterianas. También tener presente que en muchos casos, cuando se toma el líquido cefalorraquídeo, puede llegar a haber una contaminación bacteriana. En ese caso se va a determinar, o sea, porque se va a ver en el primer estudio por tinción, se van a ver, sí, se va a poder determinar que hay bacterias, obviamente no cuáles, sino que por tinción que hay bacterias. Es importante poder determinar si es una contaminación en el momento de la punción por bacterias que están en piel, que eso se va a ver luego con el cultivo. Pero todos los otros marcadores o características de un líquido cefalorraquídeo van a corresponder a una meningitis aséptica o vírica.